Dios les bendiga a todos. Esta es la voz de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, ubicada en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, y su departamento de Escuela Bíblica proclamando la palabra de Dios. Esta que les habla es su hermana Aida Iris Ortiz Rivera, quien produce las clases y las transmite a través de su canal de YouTube. Te invito a escuchar la palabra. Lección 23. La obra de la salvación basada en los atributos de Dios. El texto central dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El pensamiento central nos dice: somos nuevas criaturas, solo por medio de la gracia de Dios y la fe que es en Cristo Jesús. Podemos ser justificados y como resucitados, Dios nos ha dado un nuevo ministerio y un nuevo mensaje, el de la reconciliación. Los objetivos de la lección son los siguientes: entenderá que nuestro Dios es un Dios de amor y también de justicia. Comprenderá el hecho de que si creemos en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, también seremos reconciliados con Dios y por medio de la sangre de Cristo seremos restaurados para disfrutar de todas las bendiciones y riquezas que una vez perdimos por el pecado de Adán y Eva. Reflexionará en el poder transformador de la gracia al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La lectura bíblica va a estar en Efesios 2, versos del 1 al 10. Hay un coro que cantamos que dice: nueva criatura en Cristo soy, las cosas viejas pasaron ya, no more en mí ya el pecado, Cristo me ha lavado en el manantial. No more en mí ya el pecado, Cristo me ha lavado en el manantial. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La vida espiritual es un tema de suma importancia dentro de los escritos del apóstol Pablo y en especial en el pasaje que estudiaremos hoy. Pablo deseaba que todos los que anhelan madurez a semejanza de Cristo recibieran este escrito. El énfasis para la Iglesia de Cristo es la iniciativa de la obra salvadora de Dios por gracia mediante la fe basada en los atributos del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo presenta esta maravillosa vida en contraste con la muerte que acarrea el pecador. La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre es incapaz de vencer el pecado, de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. El hombre mismo estaba fuera de su centro. Pablo nos mostrará y nos conducirá hasta las profundidades acerca de lo que el ser humano es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por medio de la gracia y la fe en Jesucristo. Sin el poder transformador de la muerte y la resurrección de Jesús, la vida espiritual, el nuevo nacimiento sería imposible. El hombre estaría condenado a sufrir la ira de Dios. Debemos estar agradecidos porque Dios, que es rico en misericordia, ha hecho posible que todo aquel que quiera recibir el don de Dios, su salvación por medio de Cristo, sea reconciliado con Él y reciba las riquezas de su gracia y así la vida eterna. Mientras lee el estudio de esta semana, piense quién era usted antes de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Después reflexione en la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo que hay en su vida y que ésta se debe enteramente a Cristo. Nuestra vida puede ser verdaderamente transformada. El glorioso cambio que fue operado en ellos fue operado también en nosotros. Y los grandes privilegios de las riquezas de su gracia también las recibimos nosotros mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Como dice el himno tradicional: cuán glorioso es el cambio operando en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón.
La primera parte de la lección es la gracia de nuestro Señor Jesucristo por el hombre. Leemos Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo experimentó el poder de Dios de tal forma que le transformó la vida. A partir de ahí, quiso que todos conocieran muy de cerca la gracia de Dios. Es evidente en su oración por los creyentes de Éfeso. Ora para que la iglesia recibiera y experimentara el espíritu de sabiduría y revelación, para que entendieran la naturaleza del llamado de Dios sobre sus vidas, de lo que significa seguir a Cristo y ser conformados a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol hace una descripción, lo que somos por naturaleza, la vida que con anterioridad habían llevado aquellos creyentes en el estado que se encontraba el hombre antes de aceptar a Cristo como su Salvador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Filipenses capítulo 3 y verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La condición del ser humano apartado de Dios, en el cual están todos los hombres, habían seguido las corrientes de este mundo por el camino ancho, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, esclavos en la naturaleza corrompida por el pecado, haciendo la voluntad de la carne, esclavos de Satanás y de los pensamientos. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta condición que se halla el ser humano separado de la vida de Dios, en muerte espiritual, en oscuridad, hallado y sometidos conforme al influjo del príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Ese no es otro sino Satanás. Ese es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Los creyentes de Éfeso conocían esto antes de la conversión al Señor. Andábamos en delitos y pecados, inertes en las corrientes desordenadas de las concupiscencias en nuestra personalidad, en cuando corrompida por el pecado, corrientes que terminan conduciendo al hombre a la eterna perdición. Su vida había estado marcada por la rebeldía y la desobediencia a las normas de Dios, como Él las revela en su palabra, Romanos 7:5 y 1:22. Espiritualmente muertos, sin principio de vida, buscando la satisfacción de su carne pecadora, sino también en las desenfrenadas imaginaciones de su mente, contrarios al querer de la buena voluntad de Dios y al impulso de la guianza que del Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos 8:7, Efesios 4:18. La iglesia de Éfeso es exhortada en Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, que aunque Dios conocía sus obras, su arduo trabajo y paciencia, y que no soportaba a los malos, y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente, tenía una cosa: había perdido el primer amor. El Señor le recalca a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído. Lo lamentable es que este mismo esquema de obras muertas marca a muchos en la sociedad actual. Muchos se proclaman espirituales porque siguen alguna religión o filosofías de vida que abundan en el mundo de hoy, pero no tienen amor. Han dejado el primer amor, han dejado
lo que realmente merece honor. Nosotros quienes éramos hijos de desobediencia, cosas malignas dominaban nuestro entero ser. Este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, inmoralidad e injusticia, la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, nuestra naturaleza caída. Hoy vemos muchas cosas incompatibles con el carácter santo de Dios que son practicadas y aceptadas, enseñando que todos los caminos conducen a Dios. El único camino que conduce a Dios se llama Jesús de Nazaret. Pablo enfatiza, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La resurrección de Cristo era la fuerza motriz en la vida de Pablo. Estábamos muertos, pero gracias a la resurrección de Cristo tenemos vida. Hemos sido salvos por gracia. Los muertos han sido vivificados para ser un organismo vivo que expresa a Cristo en sus santos, para ser un cuerpo, para ser iglesia de Cristo. Hemos sido esclavos de estos métodos malignos también en nuestra rebeldía y desobediencia y de la ira de Dios. La caída colocó a todos los seres humanos en un mismo nivel. Por eso Pablo dijo con claridad, todos los que no tienen a Cristo siguen los apetitos carnales, están siendo engañados por el príncipe de este siglo, quien está sobre el hombre y dentro del hombre. La segunda parte de la lección, de muerte a vida por medio de la gracia de Cristo. Leemos Efesios 2, del 4 al 10. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego de la descripción de la vida que con anterioridad habían vivido aquellos creyentes, si Dios aborrece el pecado, nosotros también tenemos que aborrecer el pecado. El ser humano fue creado por Dios para obedecer, adorar y tener comunión con Dios. No es posible que esté intentando vivir sin Dios. Es necesario tomar conciencia de la tragedia de la humanidad caída. Dios nos ha podido dejar en la condición que estábamos, pero no lo hizo. No nos dejó indefensos. Tenemos que dar más que gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y también ser pacientes con aquellos que no parecen ser merecedores de nuestro cariño y compasión. Ellos pueden estar en muerte espiritual como nosotros también estuvimos así, pero Dios nos amó igualmente. O no podemos hacer lo mismo con aquellos otros que están muertos espiritualmente. Dios, por su parte, porque es rico en sabiduría, en majestad, poder y rico en gloria, en misericordia y en amor, con que nos salvó. Vemos la acción de Dios en su soberana iniciativa y amorosa iniciativa de tomar a su cargo la salvación del pecador. Fíjese que el tema era la obra de la salvación basada en los atributos de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Solo el amor y la misericordia de Dios pusieron en marcha un plan para poner el perdón de los pecados y una vida nueva al alcance de todos los que quieren recibir por fe, su obra redentora realizada por medio de Cristo. Lo describe Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios implica un favor que recibimos inmerecidamente de parte de Dios por la fe y la misericordia. Significa el gran amor de Dios, la buena voluntad
para con sus criaturas. Dios es la fuente de donde fluyen todas las misericordias de Dios. No les da su merecido. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios. No hay glorificación humana, toda la gloria le corresponde a Él. Aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, muertos espiritualmente y sin esperanza alguna, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Volvemos al verso 5. Es por el gran amor, por esa riqueza de la gracia de Dios con que nos amó, que fuimos salvos, no solo como pecadores, sino también como personas muertas, y no solo por medio de la muerte de Cristo y la redención que nos trajo, sino también por su resurrección con la vida de resurrección que nos trajo e incluso por su ascensión. Esta salvación que lo trascendió todo, lo cual dio a los pecadores muertos, Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido. Dios actuó con poder y gracia y nos hizo vivos en Cristo. La resurrección de Cristo es el fundamento vital. Él pagó el precio. La deuda fue cancelada en la obra de Cristo. El poder de la muerte fue conquistado. Cristo nos redimió. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aunque los seres humanos estén muertos en sus pecados, por la benignidad pueden recibir vida con Cristo. Por medio de la gracia salvadora de Dios, pueden recibir la vida nueva en Cristo al alcance de todos los que quieran recibir por fe su obra redentora, realizada por medio de Cristo y con la vida espiritual, esperanza para esta vida y para la futura vida eterna. En el verso 6 indica que su gran poder de amor y gracia que nos salva también levanta a los que salva para sentarlos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como Cristo fue entronado en los lugares celestiales, exaltado a la diestra del Padre después de la resurrección. Cristo fue exaltado como Señor y nosotros también. Cristo, como nuestra justicia, nos introdujo en una condición en la cual somos aceptables a Dios. Como cuerpo de Cristo hemos sido resucitados y puestos en una posición elevada para participar en la victoria que Él ganó por medio de su muerte y resurrección. Aunque la herencia no se ha completado, el creyente por fe disfruta la glorificación y la presencia de Cristo. Aunque usted vive en un mundo físico, también vive en una esfera espiritual en el reino de Dios. Aunque seamos ciudadanos de alguna nación aquí en la tierra, nuestra verdadera ciudadanía se halla en los cielos, porque la entrada de Cristo en las cortes celestiales fue una garantía de la entrada en el cielo de todos los que aceptan la salvación. Pablo usó varias veces la frase en los lugares celestiales, lo que significa que la vida espiritual en la tierra llega a ser un anticipo de la vida celestial. Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos resucitó, somos un pueblo celestial con unas características celestiales en todo el esplendor en la persona de Cristo. En el verso 7 presenta uno de los misericordiosos propósitos eternos de la obra de la gracia divina de la reconciliación del hombre con Dios y se describe mediante la bondad divina. Permite ver a los creyentes un destello de los propósitos eternos que Dios tiene con ellos en la eternidad, las edades del milenio y de la eternidad futura. Estas vendrán después de la edad actual en la cual se produce la iglesia. Estas son las abundantes riquezas de la gracia de Dios que excede todo límite. Dios hizo todo esto en Cristo con un único objetivo: mostrar las riquezas de su gracia, la gracia de Dios mismo para nuestro disfrute, la exhibición de su favor divino para que toda la historia de la humanidad lo viera. Así como la muerte espiritual está relacionada con la condenación eterna, la nueva vida en Cristo es asociada con la eternidad junto a Él. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, adquirimos la seguridad de que un día estaremos con Él para siempre. No obstante, muchas de las abundantes riquezas de la gracia en Cristo Jesús, las maravillosas bendiciones que trae consigo la gracia de Dios, las podemos disfrutar en esta vida. El mundo que nos rodea las puede ver y comprobar que esa gracia divina es evidente en nuestra vida. Puede hacer que otros se planteen en serio que también necesitan a Cristo en su vida.
El énfasis está siempre puesto en Cristo, la razón por la cual Dios muestra su gracia. Versos 8 y 9. El objetivo de la fe, la salvación procede de la gracia de Dios. La gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador y la fe es el medio por el cual el creyente recibe la salvación, la cual es un regalo de Dios, es total y completamente obra de Dios. Dios puso a Cristo como propiciación. Cristo derramó su sangre en la cruz, como dice Romanos 3, 24 y 25. El Espíritu de Dios nos enseña todos los beneficios de los que disfrutamos. Nos han llegado a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz y por su resurrección. Las obras no pueden ganar la salvación. En realidad, las buenas obras solo son una consecuencia de nuestra unión y relación personal con la persona de Cristo por medio de la salvación. Esto procede de la fe y es Cristo en nosotros como nuestra fe. Cuando la vida de un justo muestra sumisión a la voluntad y a los propósitos santos de Dios. Las buenas obras lo siguen. Esta verdad incomoda a los que tienen la esperanza de ganarse la vida eterna por asistir a alguna iglesia o de hacer cosas buenas. Obvio, esas cosas son buenas y necesarias. Pero si alguien hace obras buenas sin recibir la justicia que viene de Dios por medio de la confesión de sus pecados y del arrepentimiento, no le cuentan para nada. Solo Jesucristo nos garantiza cuando entramos en la obediencia por ninguna clase de obra. La obra va acompañada de la fe. No solo creer, hay que obedecerle. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, el verso 10. El plan y el propósito de Dios desde la fundación del mundo era que las buenas obras se convirtieran en parte de su estilo de vida. Las buenas obras por las cuales Dios nos creó no son las que se consideran buenas según el concepto general y tenemos, sino las buenas acciones específicas que Dios planeó y ordenó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo como creyentes. Usted necesita servir activamente a Dios en su iglesia y su comunidad, no para ganarse su salvación, sino para mostrar el poder transformador que tiene la gracia divina. Estas buenas obras deben referirse a hacer su perfecta voluntad para vivir la vida santa de la iglesia y ser el testimonio de Jesús tal como lo revela su palabra. El origen de esta iniciativa salvadora es Dios, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto fue parte del propósito eterno de Dios. Así que la persona que todavía está muerta en delitos y pecados es opuesta al que es creyente. La verdadera salvación siempre produce frutos dignos de arrepentimiento. Ahora debemos manifestar la grandeza de lo que verdaderamente Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen. Un cambio radical de carácter es la prueba de una conversión genuina. Esa es la razón de ser que tenemos los creyentes. Esto significa que cuanta persona nazca en este mundo puede tener importancia, valor y propósito en la vida. Dios tiene para nuestra vida un propósito eterno que ya ha trazado y que abarca a todos y cada uno de nosotros.